Antes que nada, muy buenas tardes a todos. De verdad, no sé si se me escucha bien, a los de hasta atrás. ¿Sí? Si no, los paso para adelante. Esto es como escuelita. Los que no quieran que se vea, los vamos a mandar para adelante. No, estamos, yo por lo menos estoy muy agradecido por la invitación y sobre todo pues a las instancias que se han integrado para que esto se haga realidad. La verdad es de que es un lujo, es todo un gusto poder tener la oportunidad de impartir, aunque sea una charla de este tipo, en un espacio como este. Pues como ya nos presentamos y como tenemos el tiempo ahora así un poquito más acotado, vamos a ir avanzando un poquito. La dinámica de esto es que vamos a tratar de que, por favor, no, siéntanse con la confianza de interrumpir, de preguntar, de comentar. Aquí la cuestión es que este tema no es precisamente fácil, es bastante complejo. Sin embargo, vamos a ir viendo a lo largo de esta sesión que no es algo tan complejo como tal, que sí podemos encontrar un nivel de contacto en el lenguaje, que sí entendemos de qué estamos hablando y que sí podemos ponernos de acuerdo en qué está pasando. No por el hecho de que tengamos la parte de la base del estudio y todos estos puntos que parecen pues mención como de título nobiliario del siglo XVI. Sí tenemos esta capacidad, pero también no es todo lo que envuelve al patrimonio, sino que también ustedes son esa otra gran parte que le da sentido al patrimonio. Entonces, empezando un poco con esto, imagínense que volvemos miles de millones de años a lo largo del tiempo, ¿y qué había antes? Pues nadie sabe, imagínenlo y a la media hora les va a doler la cabeza horrible. Entonces pasó algo que lo han mencionado como lo del Big Bang, y a partir de diversos fenómenos físico-químicos y metafísicos y patafísicos y ísicos y todos los ísicos que quieran, empezaron a generarse que los átomos, que los electrones, que los elementos y demás. Y esto nos creó la materia. Pero la materia en sí, ¿qué puede ser la materia? ¿No? Cualquier cosa que tocamos, cualquier cosa que tenemos. Sin embargo, habríamos que hacer una diferenciación bastante importante. La piedra que está ahí desprendiéndose del cerro, eso es un material. Pero ya hablando de la piedra que se cortó, se lijó, se trazó, se pulió, etcétera, 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 ya no es un material bruto, ya es un elemento, ya es algo trabajado, ya tuvo un proceso de producción, ya se le aplicó una energía, ¿no? Ya no es un material, y ahora ya es un objeto. Tiene una función, tiene forma, tiene características de la estética que ustedes gusten y manden, ¿no? Y hablando de traumas, vamos a hablar de traumas de la física y de la química, de sus clases de secundaria. ¿Alguien se acuerda de qué habla la ley de Lavoisier? ¿No? Esta llamada ley de la conservación de la energía. Sí, pero se refiere a la energía. La energía que está dentro del material no se crea ni se destruye, solo se transforma. Lo mismo pasa también. La piedra que sacamos del cerro para transformarla en columna, ya se le aplicó una fuente de energía. Pero a su vez, esa columna de piedra se va a transformar en ruina y se va a transformar en otras piedras más pequeñas y se va a transformar en arena. ¿Qué pasa entre ser ya un material, ya un objeto? Pues pasa también la misma energía y pasa un concepto bien interesante, que sería la vida útil. Hoy en día estamos más cercanos a este concepto. ¿Conocen lo que se llama la obsolescencia programada?
¿Alguna vez escucharon, o incluso ustedes, me corto la mano si ustedes no hayan dicho alguna vez en la vida, es que antes hacían mejores las cosas duraban más? Eso es la obsolescencia programada. Ese es un tipo de vida útil modificada para que solamente dure un cierto tiempo. Todos los objetos comerciales, culturales, en los que quieran, van a tener una vida útil, sí. Perdón, es que se oyó una grabación. Es que es de la exposición. Es de la exposición y no la puedo. Ok, Sí. está bien, gracias. Voy a tratar de hacer un poquito más alto. Pero si se quedan con dudas, por favor, coméntenlo para que lo podamos repetir y comentar. Entonces, como decíamos, pues todos los objetos tienen una vida útil, pero aquí hay una cosa también que nos empieza a dar cuenta. ¿Qué es esto? Díganlo, es el ciclo de la vida, ¿no? Naces, creces, pagas impuestos, te quejas por pagar impuestos y pues ya uno se enamora, se reproduce y pues empieza a decaer. Pero si se dan cuenta, ¿qué forma tiene el ciclo de vida? Una función. Ajá. Un ciclo de movimiento. Sí, justo esa es la palabra, función. En la parte de la física y la matemática existe un concepto que se llama la campana de Gauss, que es todo eventualmente empieza desde un punto cero, sube, encuentra un equilibrio, se mantiene en una meseta y de la misma manera irremediablemente decae hasta otra vez volver a un punto cero. Esto pasa también, si lo vemos, pues, de aquí va uno creciendo y cuando alcanza una cierta edad también empieza a decaer. Cuando uno empieza a hacer ya pasando la mayoría de edad, también el mismo cuerpo vuelve a hacerse pequeño. No es Benjamin Button, esto es real, es parte de la anatomía humana. Pero aquí es donde entra un punto bien interesante. Esto es igual en los edificios. También tienen un punto de que la obra empieza a comenzar, empiezan a levantarse los muros, empiezan a hacerse los entrepisos, etc. Y ya está. Funciona y funciona 100, 200, 300 años. Pero eventualmente, por más que tenga un uso, por más que genere, toda la materia siempre va a decaer. Y hay una cosa bien interesante. Los humanos tenemos en parte el gran beneficio del patrimonio como un objeto donde proyectar lo que no puede hacer el humano físicamente, que es trascender. Estos edificios son testimonios de hace 100, 200, 300, 400 años. Esto lo hizo una persona, un cúmulo de personas, con sus puntos a favor, sus puntos en contra, sus limitaciones, sus propiedades y demás. Y aquí es donde entra un punto bien interesante. El hecho de ser un objeto no quita que se parezca a nosotros, o no quita que sea una forma metafórica de ver también el cuerpo. Y ahorita vamos a ir llegando a eso poquito a poco, no se preocupen. Entonces, pasando, ahora viene la hora del examen. ¿Ustedes qué materiales conocen? Abiertamente, sobre todo o muy cercanos a los materiales que vemos en el patrimonio cultural. Pueden irlos mencionando. Piedra, la cal, la arena, el tezontle, ajá, algo más. Estuco, madera. ¿Cuál? El guano también sí se ocupaba para rellenos, para otro tipo de trabajos. ¿Qué más? El bronce, el cobre. ¿Mande? El tejamaní. El tejamaní. O sea, podemos hacer una lista
muy extensa, porque ahí es donde, pero si reducimos esos materiales a unos nombres más formales, ya dijeron piedra, dejemos en piedra todas las piedras que hay, porque tenemos muchísimos tipos de piedras, ígneas, intrusivas, extrusivas, ¿cómo se llama? Sedimentarias, etcétera, etcétera. Si hablamos del tejamanil, que las vigas de madera, que esto, todo es madera, al final de cuentas, ¿no? Igual. ¿Qué podemos llamar que también, qué otra cosa se usaba también para todo esto? El agua es parte de los elementos que se vinculan para poder generar el material o el sistema constructivo. El mismo aire, ¿no? El aire. Pues tiene su participación, pero no es como tan puntual. Me refiero a algo que está en todos lados, lo vemos, la tierra. Y esto, ¿por qué estos materiales y no otros? Exactamente. Pero, ¿por qué podría ser ocupar estas piedras, como lo decían del tezontle, y no, por ejemplo, la piedra caliza? Porque es lo que se encontraba en el sitio también, era aprovechar el material. Exactamente. Pero ese material ahí siempre estuvo. No, muchas veces lo traían de otros lados, pero Sí. la porosidad, la resistencia, la decoración. Es eso, pero vámonos otra vez a la primera lámina. No es que aparezcan de manera espontánea. El tezontle, ¿qué requiere para que sea tezontle? Pues es del calor, ¿no? Ajá, es el material volcánico, pero ¿cuál es la característica del tezontle? La ligereza, pero ¿cómo obtiene esa ligereza? Porque es lo que avienta las grasas y, ¿no? O sea, en parte es que es extrusiva, pero esa lava sale y ¿qué hace o con quién se encuentra para que pase y se vuelva, en vez de una piedra como el recinto, se haga tezontle? Con el ambiente. Con el agua, con el ambiente. ¿Sí? Esa estructura de celdas interconectadas es resultado del contacto de la evaporación del agua. Eso le da una característica de ligereza, pero a la vez que sea de una dureza bastante amplia. Tanto que incluso a los propios españoles, incluso a los frailes, estaban fascinados. Hay un texto que es, creo que de Mendieta, sí, gracias, donde hace esta mención es que es una piedra que flota en el agua. O sea, imagínense ir con una base de nociones alquímicas o de nociones de materiales muy básicas, es decir, la piedra se hunde en el agua y de repente que te digan, pues no, mi ciela, en México la piedra flota. Eso es algo que de cierta manera da una característica bastante única a este tipo de sitios. Y eso es parte también de otro de los temas que se van a enfrentar en su momento las siguientes generaciones. Entonces sí, como decíamos, todo tiene un porqué, todo surge a partir de muchísimas interrelaciones. Hacer tezontle no es nada más pedir que decirle, Popo, haz tezontle. No es que pueda yo agarrar una piedra de tezontle, la siembre y le eche agua y me den un árbol de tezontle. O sea, hay que encontrar las características exactas, estar en el momento y en el lugar adecuados para que eso ocurra. La madera que se da en las zonas de costa, ¿cómo es? Es más liviana, no es tan dijérase como maderosa, es
fibrosa, es flexible, porque ¿qué se enfrenta uno en las costas siempre? Al viento, al norte, al famoso norte. Pero ¿y en las montañas cómo son los árboles? Son toscos, son duros, son de capas tras capas. Por lo mismo de que las condiciones empiezan a determinar. Por eso tenemos este tema de las variedades de las propias especies. No existe un solo pino común. Existe el pino común de Norteamérica, el de Europa, e incluso subvariedades y incluso algunas mutaciones que se han ido dando con los siglos. Y esto nosotros lo vamos a enfrentar con una cosa bien importante: el ser humano. ¿Qué tienen todos los otros seres vivos que no tengan los seres humanos? Aparte de pulgares, tenemos muchas deficiencias, ¿sí? O sea, si yo vivo en la montaña, yo no tengo el pelaje para sobrevivir en ese punto. Para comer no tengo garras, me puedo poner las de acrílico, pero no me van a sobrevivir. O sea, a final de cuentas, algo que tiene el humano es que ocupa todos los materiales a su alrededor. ¿Para qué creen? Para sobrevivir. ¿Pero qué es sobrevivir? ¿Qué es comer? Satisfacer necesidades. Y de esas necesidades podemos abrirnos muchos grandes vertientes. Es un abanico enorme que tratar. Pero vámonos al básico, a las necesidades fisiológicas. ¿Cuáles son las necesidades fisiológicas del ser humano? Alimentarse, dormir, o comer, vestirse. Pagar impuestos no es tampoco una necesidad fisiológica. No, pero vámonos al dormir. ¿En dónde duerme el ser humano? ¿Qué condiciones necesita para decir descansé? Aparte de comer bien. ¿En qué creen que se parece un cuarto? Un cuarto oscuro. Aparte de la cueva, vámonos a una cueva más fisiológica. ¿De dónde venimos todos? ¿Y de qué manera es el vientre materno? Es oscuro, es cálido. Una habitación es una forma de cierta manera tratar de emular esas condiciones. Y para hacer esas condiciones, ¿qué necesitaríamos? ¿Qué necesito para que pueda yo emular este espacio como el vientre? ¿Qué condiciones? El calor. Pero otro más. Que no haya luz. Pero no puedo estar toda la vida ahí en un lugar oscuro, ¿verdad? ¿Qué me sirve para hacer eso en arquitectura? ¿Alguien dijo algo? La ventana. Pero ese es donde vuelve a esto mismo. Yo necesito descansar, entonces necesito un espacio confinado. Yo puedo delimitar un espacio y decir, puedo agarrar una vara en el piso, en la tierra, y rayarla, y ahí es un espacio. Pero sigo a merced de el clima, el medio ambiente, que llega el jaguar, que llega el coyote, que llega el ecopel. O sea, ¿cómo me puedo proteger de eso? ¿Haciendo qué? ¿Cómo hago ese espacio? ¿Cómo limito ese espacio? Ahorita sería con paredes o Con piedras, con paredes, pero ese es el punto. O sea, la pared. ¿Cómo hago una pared? Con piedras, o sea, y ya hablamos de eso. No puede estar a oscuras todo el tiempo. Necesito saber
cuándo es la hora que me tengo que levantar, pero y también así nos podemos ir todo el rato. ¿En dónde coloco la ventana? ¿Cuál es el mejor lugar para colocar todo esto? La arquitectura no es llegar y aventar polvos mágicos y ya se crea. Lo teníamos en una discusión bien interesante la otra vez, porque podríamos decir de hablar de arquitectura como de espacios, de edificios. ¿La poesía es el poema o es algo más? ¿El arte es la pintura o es algo más que está detrás? No es pregunta retórica, no es para que busquen ahorita responderla. O sea, a lo que vamos es eso. A final de cuentas, para responder todo esto, porque no tiene caso que les hagamos una lista de, pues estos son todos los materiales que existen en la cuenca del Valle de México y demás, si no entendemos también parte de esto. Vuelvo a lo mismo, porque sépanlo o no lo sepan, casi prácticamente todos los edificios históricos hechos desde el siglo XVI, incluso hasta los prehispánicos también, hasta prácticamente el siglo XVIII, no hay planos, no existían planos, no había lo que hoy llamamos memoria de cálculo, no había cuantificación, sí había cuentas, eso sí hay que aclararlo, porque para el dinero ese siempre falta. Pero no había alguien que dijera, sí, estos son los planos del arquitecto Caña 2, Ciervo que brinca, ni tampoco de otros. ¿A qué se limitaban a esto? Al conocimiento empírico y a la geometría. Y por cuestiones de tiempo no lo vamos a poner, pero les invito, vean Donald en el país de las matemáticas. El gran resumen es, la geometría está en la naturaleza. Todo tiene proporciones. Y eso es lo mismo que estos antepasados nuestros, arquitectónicos, antepasados de ingenieros, arquitectos, albañiles, alarices, canteros, los gremios que ustedes gusten y manden. La noción era saber que esto tenía que ser tenía que estar en proporción a eso. Lo que es de alto es la mitad de ancho, es básicamente ese tipo de reglas, proporciones. Cuando han escuchado a los albañiles que dicen, ¿y qué proporción estás ocupando? No, que 2:1, no, pues sí, no, mejor échale 1:30 a 2:30. No se están hablando de ciertos como puntos, sino de una idea de proporción, de si esta es una proporción, son 2 de estos hasta aquí, hasta el lleno, por 1 de este mismo. Y si esto se vuelve una olla enorme, es igual. Es como también en la parte de la cocina, que les dicen, ahí es donde entra una cosa bien delicada. Cuando dicen su abuelita, es que échale un puño, sí, abuelita, pero tus manos son de muñeca y las mías parecen salidas de King Kong. Su puñito no es el mismo que el mío. Y ese es un problema que también lleva siglos. ¿Conocen que existe la medida del pie de rey? ¿Por qué creen que se le llamaba pie de rey? Porque cada que moría un rey, el nuevo, tenían que sacarle la medida de su piecito y esa era la medida oficial mientras ese rey estaba vivo. Ahora imagínense que luego hay varias epidemias, varias guerras y de repente nos aventamos 5 reyes en menos de 50 años. Todos los albañiles van a estar así de, no, pues, ¿de cuál rey me estás hablando? ¿De hace 2 reyes o de hace 3 reyes? Entonces, y lo mismo, ¿cuál es la idea de pronto de la arquitectura clásica? ¿Con base en qué está formada la arquitectura clásica? A la escala del humano.
porque está en proporción al cuerpo humano. Incluso esta misma idea, las proporciones también van con respecto al cuerpo humano. Están diciendo, esta mesa debe de medir tantas cuartas, una cuarta es de aquí a acá. Una tiene que medir tantas brazas, una braza es de aquí a acá. La yarda es también cuántos pasos puede. O sea, no es, al final de cuentas estamos tomando cosas de la naturaleza, pero las estamos adaptando al cuerpo humano, las estamos adaptando a las necesidades humanas. Yo sé que esto les está haciendo así como, no, he vivido una mentira toda mi vida, pero así es. Y volvamos a lo mismo. Ahorita también es donde vamos a ir encontrando estos puntos de contraste, porque también los materiales van a llegar a un punto en el que también son muy semejantes al cuerpo humano. Y bueno, ya de ahí yo cedo este pedacito acá a mi compañero, el ingeniero César. Oye, ya ¿sí me escucho hasta allá atrás? O me paro. No me hagan parar. Y hay nociones bien interesantes porque no solo la arquitectura clásica utilizaba las proporciones del cuerpo para plasmar en los edificios. Algo que vamos a ver mañana y que también ahorita va a quedar más o menos claro es que los edificios son una extensión del cuerpo y de la mente también, ¿no? Y es algo bien curioso en la arquitectura. Las herramientas, pues sí, son extensiones del cuerpo, ¿no? Y hemos hablado de los libros como extensiones de la mente, pero la arquitectura es algo que encuentra esas dos cosas, ¿no? Es una extensión tanto del cuerpo como de la mente. Y en la arquitectura prehispánica también se usaban las proporciones del cuerpo para plasmar en los edificios. La común, la estándar, lo equivalente a nuestro metro actual, sería el yolotli, que es literalmente la distancia que hay de este dedo al centro donde se encuentra el corazón. De hecho, yolotli viene del corazón. Esta distancia es la unidad estándar que se utilizaba en la arquitectura prehispánica. Pero vean cómo son principios pues, que parecen que vienen de la naturaleza del hombre, ¿no? Usar el cuerpo para la arquitectura y para sus edificios. Pero a diferencia de los europeos, aquí sí tenían una medida estándar que no dependía de qué país estaba en el poder, ¿no? Es algo muy discutido por los arqueólogos. Parece ser que sí era una medida física que estaba ahí en el templo. Obviamente, como es físico, salvo los efectos de la naturaleza, pues será invariable, ¿no? Pero son medidas estándar que ya se tomaban desde aquellos entonces. Y así como mencionó el maestro Francisco, pues efectivamente, ¿no? Necesitamos delimitar los espacios para poder subsanar esas necesidades fisiológicas. Y no solo las necesidades fisiológicas, ¿no? Hay necesidades más complejas, pues que tienen que ver con las emociones, con los sentimientos, con el espíritu, y esas cosas que ustedes no entienden, ¿no? Pero que es complejo de hablar. Y ok, ya sé que tengo que construir una casa de ciertas características, pero ¿cómo la hago? O sea, ¿de dónde voy a sacar los materiales o los elementos que voy a transformar para poder edificarlo? Y ahorita que estamos aquí en este curso en el centro histórico, pues a mí me llama mucho la atención, que es algo que hemos estudiado bastante y que tiene una historia que viene de millones de años atrás, o sea, no de la época prehispánica, entonces va mucho más allá. Y aquí es donde yo les pregunto, ustedes vieron el martes, ¿no? Creo que vieron algo de historia prehispánica, ¿no? De México, Tenochtitlan, si no mal recuerdo. ¿Cómo era aquí antes de la llegada de los españoles? Era un gran lago, ¿no? Que se subdividía en otros 5 lagos, ¿no? Y cada lago tenía un tipo de agua muy particular, ¿no? Agua dulce, agua salada. ¿Sí vieron eso? Sí. ¿Pero qué había antes de eso? ¿Siempre fue un lago aquí? Digo, me estoy yendo muchísimo más atrás, miles de años, millones quizá. ¿Han escuchado que México es un país atravesado por el eje neovolcánico transversal? ¿Por qué neovolcánico? ¿Alguien sabe a qué se refiere eso? ¿Qué significa neo?
¿Y por qué nuevo? ¿Dónde? Ajá, sí conocen la historia de Paricutín. Bueno, que un volcán haya nacido en el siglo XX, para la historia de la geología eso es nuevo, ¿no? O sea, que se comparan 80 años con los miles de millones de años. Entonces, por eso a México se le puso el nombre de Neo, que se daban cuenta que todavía esta cadena montañosa, que no son montañas, son volcanes, está en formación. Y sí que no dudamos que en algunos años pueda eventualmente salir otro volcán. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando surge este neoeje, o este eje volcánico, todos los cerros que ustedes ven hacia la parte sur de la ciudad, Iztapalapa, Milpa, Xochimilco, Tlalpan, etcétera, etcétera, son pequeños volcanes, ¿no? Pues ustedes los ven con la forma perfectamente marcada del cono. Pero esos volcanes se llaman monogenéticos porque nacieron con una erupción y ya ahí murieron, ¿no? Ya no volvieron a echar más lava. ¿Y qué pasó? Que todo lo que había antes de esas erupciones se cubrió, ¿no? Y ese es el material que hoy tenemos en abundancia aquí en la Ciudad de México, ¿no? Que es precisamente este tipo de piedra, que es la que ustedes conocen allá por donde, por el Pedregal. Si han ido a Ciudad Universitaria, está repleta de esta piedra color negro que se llama basalto. ¿Qué es el basalto? Es esa lava petrificada, ¿no? En el exterior. No es el tezontle, es otro, que es a lo que comúnmente se le conoce como recinto, aunque el nombre más técnico correcto podríamos llamarlo basalto. Es una roca ígnea. O sea, ¿por qué ígnea? Porque viene de un volcán, ¿no? De la erupción de un volcán. Y vean cómo se encuentra en toda esta parte sur. ¿Y esto por qué es? Mira, esto es el Pedregal, esto que está ahí, Xochimilco. ¿Por qué esto es interesante? Porque de estas minas, o de estas canteras, de este material, es donde se edificó todos los edificios de toda la historia de la capital. No nada más voy a hablar ahorita de los monumentos históricos del 16 para el 20, ¿no? Sino desde mucho antes. De hecho, los materiales con los que se construyó Tenochtitlán, Templo Mayor, estamos hablando de los mismos sitios, ¿no? Los materiales se conseguían exactamente del mismo sitio. Y tienen una tradición, una técnica constructiva de tiempos prehispánicos, ¿no? Por eso pueden ver hoy ustedes su nombre en náhuatl, porque desde el náhuatl hay un conocimiento de estos materiales. Y no solo un conocimiento, sino hay un dominio de esta técnica. Que dato curioso, el nombre en náhuatl significa piedra del metate, ¿no? El metate, ubican los metates, como caquetes. ¿De qué color son? Porque están hechos de esta piedra. ¿Y qué es la piedra? Que al ser muy dura, pues es la que ocupamos básicamente en todos los elementos que necesitan ser muy resistentes a las cargas. Como ¿en qué lugares han visto las piedras? En los edificios. En la cimentación, no sé nada más. ¿En las qué? En los vanos. En los vanos. Sí. ¿En qué otras partes del edificio han visto esta piedra negra? En las columnas, en los muros de carga. Salgan del primer edificio que vean así de piedra, ahí van a ver color negro. Y que es de plástico. Así, porque ahorita ya estamos hablando, acuérdense, de los materiales tradicionales. Porque así como dijeron por acá, creo. Y sí, muro de carga, ¿verdad? Sí, exacto. La mina del tesontle es otro muro de carga. Sí, exacto. Tienen muchas funciones, ¿verdad? Así que no nos podemos limitar a una sola, ¿no? Pero acuérdense que aquí estamos hablando de materiales tradicionales. O sea, vamos a usar lo que tenemos. No es como ahora que llega el arquitecta y puede pedir material traído de Europa, ¿no? Y a quién se lo pagan, o sea, ¿no? Eso es inviable en estos momentos, aunque hay excepciones muy interesantes que ahorita vamos a comentar. Y este es el otro material del que hablaba el maestro Francisco, ¿no? El famoso tesontle. Que fíjense, es bien curioso porque las condiciones que hubo aquí en Tenochtitlán, no voy a decir que eran malas para construir, eran Razonables. desafiantes. Va a quedar bueno, maestro. Se nos juntó todo, ¿no? Se nos juntó que estamos atravesados por un eje neovolcánico. Se nos juntó que es zona sísmica, y no poquito, o sea, mucho, una gran actividad sísmica. Se nos juntó que estamos rodeados de un lago y que se les ocurrió construir arriba de un lago, ¿no?
con un tipo de suelo que a veces no era el mejor y que se hunde por el peso. ¿Se imaginan la bendición que fue tener una piedra ligera en ese momento? O sea, no quiero decir que fue suerte, pero sí fue algo que se aprovechó en ese momento, ¿no? La ligereza del tesón, porque sí, la crónica ahí está bien escrita. Dice, ¿cómo es que flota en el agua? Es increíble, ¿no? Y aparte es resistente, y esto se sabía con tradición prehispánica desde hace mucho y que claro, se vino a repetir en los edificios ya no hispanos, ¿no? Perdón, Sí. en esa parte donde se está señalada en rojo es donde había más tesontle en Iztapalapa. Exacto. El Cerro de la Estrella, tesontle. Santa Catarina y el Borrego, que es la mancha más grande, tesontle. El Peñón de los Baños también tiene poquito tesontle. Esas son las minas. De hecho, en Iztapalapa hay otro cerro que se ve perfectamente cómo ya se lo llevaron y es de color rojo. Es tesontle, ¿no? Y el tesontle también se pulverizó para hacerlo arena. Y también con la arena se ocupaba para los morteros, Para los pigmentos. aplanados, etc. El nombre en náhuatl significa como cabello de piedra. Un cabello chino. Ahora, hay otras piedras bien interesantes, que es la que conocemos, esa rosita que está hasta arriba, como piedra del Tenayo, que es literalmente la que conocen como canteada rosa, porque no todo es rojo y no todo es negro. Hay algunas piedras que tienen esta coloración rosadita, que es la piedra que van a encontrar en la zona arqueológica de Tenayuca. Por eso se le llama así precisamente, piedra del Tenayo. Y hay otra que es color verdecito, que es una piedra losa o piedra de laja, que eso es literalmente lo que significa su nombre en náhuatl. Pero estas piedras sí las usaban para los muros, pero ¿saben en dónde las usaban más? Para los pisos. Ahorita que cuando se regresen, cuando vayan a su casa, si agarran el Metrobús Ruta Norte, váyanse por el puente que pasa al lado del Templo Mayor, volteen a ver los pisos y van a ver que los pisos son rosas o verdes grises. Esos pisos rosas o verdes, que son grandes placas, que se usaban como losetas en ese entonces, son estas dos piedras, la piedra del Tenayo y la piedra laja, ¿no? O la piedra losa, que también es un tipo de roca ígnea. Estamos hablando de puras rocas que tienen que ver con erupciones volcánicas. No hemos hasta ahorita tocado ningún otro punto. Pero fíjense qué curioso, esas piedras nada más las encontramos en la parte norte de la ciudad. ¿Conocen la catedral de Tlalnepantla? Bueno, si entran al claustro, los invito a que vayan, entren al claustro y van a ver cómo hay una línea que divide perfectamente, se usa una piedra rosa y una piedra verde, porque son las dos piedras que hay en esa región, ¿no? Tlalnepantla está como por aquí, el centro de Tlalnepantla. Y de hecho es la foto que está ahí, nada más que pues, la calidad de la imagen no permite ver los colores. Pero vean, es bien interesante ver cómo decidieron usar las dos piedras, ¿no? Las dos coloraciones. Más o menos. Pero también la encuentran aquí, pero claro, en menor cantidad. Y aquí es donde la cosa empieza a variar un poquito, ¿no? Porque ya no vamos a hablar solamente de piedras volcánicas, sino vamos a hablar de otra piedra que es bien importante, que es la piedra caliza, que no es volcánica, es una roca sedimentaria. Se forma con el pasar de los años, millones de años, de capas sobre capas de fósiles y otros elementos llenos de calcio, ¿no? Y carbono. ¿Se acuerdan que les dije que todo lo que aquí hubo alguna vez fue cubierto por las erupciones volcánicas? Bueno, si excaváramos muy profundo, pero muy profundo me refiero a más de 50 metros de profundidad, llegaríamos a una capa donde encontraríamos este tipo de piedra. Claro que quitar 50 metros de grosor de piso es completamente inviable, no se puede. Por eso en Templo Mayor no se usó la piedra caliza. Piedra caliza para hacer muros y así nunca se usó. Solo se encontró para hacer el piso de 2 cuartos. 2 cuartos, así. La caliza viene siendo mayor peso y mayor densidad. No. Más bien aquí hablamos de las propiedades que tiene para formar o que se usan en la construcción, que benefician en la construcción. O sea, como piedra, les digo, aquí no hay.
Pero se usó, pero claro que se usó. ¿Por qué? Pues porque yo tenía que pegar las piedras con algo, ¿no? O tenía que hacer aplanados con algo. Y una de las bondades que tiene la piedra caliza es que con un proceso la puedo hacer flexible como pasta para yo darle la forma que yo quiero y que eso vuelva a ser la misma piedra del principio. O sea, no en forma, sino en composición química. Esta piedra caliza, ustedes la encuentran en estado bruto. Es la piedra extraída de la mina, ¿no? Esta se funde al horno como a 900 grados y se convierte entonces en algo que se llama cal viva, que tiene ya otra composición química, ¿eh? Esa cal viva la echo en agua, tiene otra composición química, pero al dejarla añejada en esa agua la puedo hacer moldeable porque se hace como pastita, ¿no? Y esa pastita es la que yo puedo usar para hacer mis muros, para hacer mis aplanados, las unidas juntas, la remasa de las piedras, etcétera, etcétera. Y cuando esa pastita entra en contacto con el dióxido de carbono que hay en el aire, se vuelve a hacer duro, pero se hace duro regresando a la composición química de la piedra original. Es una maravilla la cal, o sea, por eso se ha usado en todas partes del mundo, no, eso es fascinante. Pero aquí no había, entonces ¿de dónde se la traían? Aquí no había, en esta zona del país no hay cal, la tengo que traer, y son esos pequeños casos donde les digo, el poder económico o el poder político va más allá, ¿no? El poder político. El poder político va más allá de lo que me ofrece el lugar, y si aquí no hay cal, me quedo con los brazos cruzados. Pues no, soy Tenochtitlan, ¿no? Voy a traer la cal, claro que la voy a traer. Y de aquí la cal se traía de dos lugares, de Hidalgo, de la zona de Pachuca, Cerro de las Navajas, y de Morelos, de la zona de Huastepec y esos pueblos que están en esa esquina. La zona de Tierra Caliente. Yendo hacia Tierra Caliente, ajá. De ahí se traía, ahí estaban las minas de cal. Claro, los que vivían aquí en el centro eran los que se podían dar ese lujo, porque claro que mover material implicaba que un costo, no era de gratis, ¿no? ¿Quién iba a transportar? ¿Cuánto iban a traer? ¿Quiénes traían el material? ¿Han escuchado hablar de los tamemes? ¿Sí? ¿Cuánto podía cargar un tameme con su mecapal? 50. A ver, ¿quién da más? ¿Quién da menos? A ver, dijeron ya 50. ¿Quién dice más? ¿Quién dice más? 200. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Mismo peso. ¿Cuánto peso? El mismo peso. Ah, el mismo peso de ellos. Digamos 80 kilos. Digamos que mide 1,60, 1,70. Fuertecito. Pesa 90 kilos. Ya dijeron 70, 90. ¿Alguien da más, da menos? 200 kilos. 200 allá. ¿Alguien más? 100, dijeron acá. Que a ver más por allá atrás no han ¿Alguien más? participado. Otro número. 100. Por acá. ¿Nadie más? 20. 60. ¿Por acá qué dijeron? ¿Qué dijiste? Yo nada. No, porque poquito. Como 20. Bueno, pues la respuesta le va a sorprender. Hoy tenemos atletas en las Olimpiadas que cargan 100, 200 kilos, ¿no? Pero ¿por cuántos segundos lo cargan? Como por 3 segundos. 3 válidos. Bueno, en aquellos entonces, el peso promedio que cargaba un también haciendo recorrido, no 3 segundos, sino caminando y caminando, eran 23 kilos. 23 kilos. No, o sea, sí es mucho. Sí. ¿Y saben cuánto podía llevar también en una canoa ya cuando se trepaban al lago? Hasta 1200 kilos. Ya con su canoa en el lago, bien. Entonces imaginen la cantidad de recursos que se mueven para traer material que no es de aquí. Era una cosa seria. Entonces, ¿qué pasa? Que en Ciudad de México, aquí pues sí hay cal, poquita cal, pero en todos los pueblos periféricos, pueblos originarios, en Xochimilco, Tláhuac, hasta Coatzacoalcos, y todos los que se les ocurran, pues igual no era fácil traer la cal. Entonces, ¿con qué pegaba yo las piedras si no tenía cal? ¿Con qué se les ocurre? ¿Con qué? No se vale decir baba de perico. Con la arcilla. Exactamente. Porque la tierra, claro que abunda, ¿verdad? Es así. La sacaban hasta de abajo de las piedras, literalmente.
¿De dónde se extraía esa tierra? Pues de toda la zona ribereña del lago. Porque acuérdense que este lago no tenía un nivel fijo todo el año, podía crecer o podía bajar según esa temporada del año. Entonces, en esas zonas donde se fluctuaba a esa altura, pues quedaban zonas muy fangosas, muy pantanosas, zonas de playa, algunos dicen así, pero no me gusta el término, pero bueno, donde se hacían arenas y se hacía lodo. Y ese lodo, a veces, ¿qué tenía? Pues tenía restos de peces, tenía caracoles, tenía conchas. Y literalmente se han encontrado esos vestigios en edificaciones tanto novohispanas como prehispánicas. ¿Sacadas de dónde? Pues de toda la ribera del lago, precisamente, que es toda esa línea de café que se alcanza a ver allí. Y de las maderas, pues ni hablamos, ¿no? O sea, en toda la cuenca, todo el valle estuvo repleto de bosques, ¿no? Sin erosión, ¿no? Claro, obviamente. Porque hoy vemos mucho cerro, pero pelón, ¿no? Con puro pasto, ¿no? Así no eran cerros llenos de árboles. ¿De qué especies principalmente? Pino, cedro y aguajote en la zona de Xochimilco. Y que se explotaron por muchos siglos, ¿no? Y que de hecho la sobreexplotación son muchas de las causas de luego las crisis pues, sociales y económicas que hay en una comunidad, ¿no? ¿Por qué desapareció Teotihuacán? O sea, la civilización, la cultura, eso. Pues no se sabe, exactamente no se sabe. Pero el consumo de recursos naturales fue tan grande que hubo un punto en donde ya no había de dónde sacar. Y eso provoca crisis. Y claro que pasó aquí también, ¿no? Digo, váyanse para la parte sur, ¿no? Ahí van a ver mucho de este caso. Y por ejemplo, esa foto que tienen ahí ustedes, que representa el símbolo del quinto sol, es prehispánico también, ¿no? Y es pino. Es pino traído del sur de la ciudad y está encontrado en Tlatelolco. Y el pino, ¿dónde se usan los edificios no hispanos? Pues en las camas, en dinteles sobre todo. ¿Y en dónde más? ¿En dónde más se usó la madera en los edificios? ¿Para hacer qué? Las ventanas, ¿qué más? Hay otros las vigas, exactamente. Ahorita, bueno, no creo que mañana. Sí, ya mañana. Mañana vamos a ver un poquito ya más de eso. Pero vean la riqueza de lo que nos ofrecen los materiales, ¿no? Y que el uso de un material es también la continuación de una tradición. No es que llegaran los españoles y vieron a ver qué tenemos aquí, vamos a ver qué hacemos. Pues no exactamente, ¿no? Porque la gente que vivía aquí, que era el 99% de los que vivían aquí, ya tenían ese conocimiento generacional, ¿no? Generación tras generación, cómo uso un material, en dónde lo puedo usar, de qué forma lo puedo usar, cómo lo corto, dónde se sirve, dónde no. Y es un conocimiento que ha trascendido hasta nuestros días, ¿no? Donde todavía vemos arquitectura vernácula en pueblos originarios. Claro, cada vez hay menos por la intrusión, entre comillas, de la modernidad, pero claro que la hay, ¿no? No sé si hay alguna pregunta hasta este momento, de esto, de lo anterior, de lo que quieran, comentario. Sobre el diagrama, se ve una línea con café, ¿es señalamiento de la tierra o Sí. es otra cosa aparte? No, sí, de la zona ribereña, donde estaban esas zonas de playa, de donde se extraía la tierra y la arena. ¿Tiene que ver con las propiedades de la arcilla de la zona de transición? Exactamente. Toda la zona de transición, que hoy se conoce de transición, básicamente son depósitos de arcilla y arena, que tiene que ver con eso, ¿no? A veces el agua está, pero a veces no está. Entonces, no son las mismas propiedades que un fondo lacustre, pero tampoco son las mismas propiedades que una formación rocosa del cerro. Por eso las zonas más seguras de la ciudad, pues es donde son los cerros, ¿no? Precisamente. ¿Alguna otra pregunta? Y comentaban del agua salada y dulce, digamos, ¿cuáles eran las partes del agua dulce y salada? Aquí en la foto no se alcanza a ver, pero aquí, de aquí para acá arriba, todo eso, esa línea que atraviesa el puntero, ahí había un dique o un albarradón que se llamaba de Nezahualcóyotl, que según la tradición Nezahualcóyotl lo mandó a construir. Ese dique era lo que dividía el agua dulce del salada. O sea, todo lo grande que se ve hacia allá, hacia Texcoco, a la derecha, sería el agua salada. Y todo el agua que queda del lado izquierdo, incluyendo lo de Xochimilco,
sería el equivalente, y Chalco, el equivalente al agua dulce. Aunque a veces pues, se les llevó atrás la pared también. De hecho, en un principio así era. El Radón fue hasta 100 años después de que se funda México Tenochtitlan. Más de 100 años, 150. Y ahí pasa, aquí lo que en cierta medida pasa un fenómeno físico que podemos ver, por ejemplo, en el Amazonas. Hay una parte de un delta del Amazonas que literalmente sobre el agua, de un lado el agua es café y del otro lado el agua es negra. Pero así, y están conviviendo y no se están mezclando, pero es por la densidad que tiene, una es más salada que la otra. Entonces, por su misma composición química, se repelen, entonces conviven de esa manera. Lo más probable es de que eso lo debieron haber vivido en algún punto. Obviamente no es, o sea, no implica que nada más sea esa línea bien marcada. Hay de esa línea una serie de, pues dijéramos, de capas, donde va a llegar un punto en donde en el agua dulce va a saber ya dulce, y en otras apenas se siente lo salado, y así a medida que nos acerquemos. Y en el otro todo el tiempo nos va a saber salado. Ahora ustedes se preguntarán por qué había agua salada y agua dulce en un mismo sitio. Pues tiene que ver con los volcanes también, ¿no? ¿Por qué? Acuérdense que esto es un eje neovolcánico. ¿Y esta agua de dónde viene? Es el agua que escurre de los volcanes o de las montañas, y en el proceso en que va bajando, pues se va trayendo consigo que los minerales que encuentran en la tierra, ¿no? Entonces todos los volcanes que hay de este lado, pues que son, ¿qué volcanes? El Popo, el Quetzalcóatl, el Iztaccíhuatl, todo lo que está del lado oriente, corresponden a formaciones volcánicas mucho más antiguas que las que hay del lado sur y poniente, mucho más antiguas. Y esto, ¿Es más antiguo del lado sur? no, del lado oriente, de lo que es Popo, Iztaccíhuatl, Quetzalcóatl, esos cerros corresponden a formaciones mucho más antiguas que las que hay en el lado sur y poniente. Por eso los minerales que se encuentran en su superficie están en mayor concentración por el paso de los años, millones de años, y eso es cuando llega al agua, pues el agua se hace que pues, salada, que lleva más minerales que las que hay del lado poniente. Por eso es que había dos tipos de agua básicamente. Por eso también tenemos el tema de que muchas de las construcciones de aquí del Valle de la Cuenca pues tiene el problema del salitre. Es la cantidad de... Es que hay un tema siempre ahí de hablar, ¿no? del salitre y de las sales, como si pensáramos en la sal de mesa. Sí, pero no, porque no es para consumo humano, pero sí tiene una gran cantidad de sodio y de otros minerales que se producen así como en forma de cristal. Entonces, y esa es también la otra parte. A medida del tiempo, muchos de estos minerales se encuentran en manera, como les decía, en forma de cristales. Por ejemplo, que tiene hace muy poquito, que es la cueva de Nazca. ¿Sí, no? Nazca, la cueva de los cristales en Monterrey. En Chihuahua. Ajá. Es lo que dice que es una formación que tiene muchísimos miles de millones de años, porque para formar apenas una mica de capa de uno de estos cristales, tienen que pasar cientos de años, cientos y hasta casi miles de años. Entonces, cuando ven las grandes estructuras, por eso lo contemplan de que es mucho más antiguo, y aparte no es para el público abierto, porque todo eso son minerales que cuando se volatilizan son muy tóxicos. Por eso incluso es lo mismo. ¿Qué nos dicen cuando uno le echa demasiada sal a las cosas? ¿No? Nos deshidrata, pero también nos provoca otro tipo de problemáticas. Incluso no es tan fácil, pero si consiguen un cristal de sal grande, lo pueden afilar y los pueden cortar. O sea, es por parte de su propia estructura química. Pero bueno. ¿Alguna otra duda de materiales? Así como dato curioso para complementar, lo que hablábamos de las rocas calizas,
Como bien decía el ingeniero César, pues son deposiciones de materia orgánica, pero tiene una alta cantidad de calcio. ¿Qué creen que puede ser un material de calcio? Ajá. ¿Qué hay en la naturaleza que está formado de calcio? Las conchas marinas. ¿Qué otra cosa está muy cerca con las conchas marinas? ¿Perdón? ¿Las cuáles? ¿Las perlas? No. ¿En dónde viven las ostras? La caparazón también de las tortugas. Bueno, ¿Podría ser? más o menos, pero un lugar, los corales. San Juan de Ulúa, le suena Bacalar, le suena estas fortificaciones militares de la costa del Golfo, de la península de Yucatán. Yucatán en sí es un gran basamento de piedra caliza, era una gran barrera de coral que en algún momento cuando se empieza a buscar esta noción de protección, los españoles bajan un poco, hacen un pequeño dique, por ejemplo en Veracruz hacen un pequeño dique y extraen la barrera de coral, la cortan, la trazan y con eso construyen San Juan de Ulúa. Si lo van y lo visitan, lo pueden ver y ahí van a tener restos como de marcas como de los corales, de estos corales que parecen como un cerebro, ahí los van a ver marcados en la piedra. Y esa piedra tiene hasta un nombre, se le llama piedra búcara. Y todo lo que es este espacio de San Juan de Ulúa no lleva juntas. Ahí sí, como el material es muy práctico para cortar, o así como cortaban y lo armaban, ahí sí usaron técnicas muy puntuales pues, de Europa, que así también había ese trabajo, sobre todo porque también incluso la teoría de la construcción militar pedía que fuera estrictamente así, para que pudiera resistir los embates de los cañones, de que tuviera golpes de ariete o que se estrellara el barco, cualquier otro tipo de circunstancias. O sea, también la arquitectura militar tiene unos porqués, no es porque se veía bonito de forma de estrella las fortificaciones, tienen ese sentido para que cuando ataquen, pues no ataquen de frente, tengan que desviarse, tengan espacio también los que están dentro para defenderse de lo de afuera. O sea, y volvemos a lo mismo, se adapta al espacio, se adapta al lugar a donde se va a ir construyendo, a donde se llega propiamente. Y bueno, ahora, sí. Bueno, una pregunta, ¿se sabe qué tipo de madera eran las pilastras que se han encontrado aquí en los edificios del centro histórico que servían como soporte y que, o sea, qué era lo que las hacía resistentes y que no se pudiera de cierta forma la madera? Están en un porcentaje entre cedro blanco y el ahuejote. El que se ocupaba para también lo de las chinampas se usaba también para las cimentaciones. Ahí, a eso vamos a llegar ya mañana, no coman ansias. Pero antes de llegar a eso, de esta misma manera, ¿qué daños o deterioros conocen que hay en la arquitectura de hoy en día, del día común? ¿Qué les han dicho, qué han visto, qué ha pasado en sus casas, en sus escuelas, en sus sitios de trabajo? La erosión por lluvia ácida. La erosión, lluvia ácida, ajá. Uno por uno. Grietas, fisuras, allá que habían comentado. Cuarteaduras, erosión, hundimientos, la vegetación. ¿Cuál? Otra vez, es que uno por uno porque no los escuché. Salitre. Ajá. El deterioro por insectos, sí. Pero ¿qué otra cosa más? Estamos en la humedad. Los temblores son un factor que genera
daños y deterioros. Las cifras que se anidan en algunas grietas que forman plantas. Lo que se le llama la vegetación parasitaria, de cierta manera. O sea, los conocen. Pero ahora esa es la cuestión. ¿Cómo surgen? No aparecen, no es porque, no sé, Mictlantecutli dice, ya me hartaron, mejor les voy a aventar ahí salitre, sufran con salitre. No. Y tampoco Tlaloc que está ahí detrás esperando así de, sí, ya van a tender la ropa y aparte les voy a hacer una filtración en su techo. No pasa de esa manera. Del mismo punto que estamos, ocurren los daños, los deterioros. Todo eso ocurre. ¿Y qué creen también? ¿Qué o quién puede ser fuente de daños y deterioros en la arquitectura? Nosotros mismos también. Entonces, aquí es donde se vuelve también interesante y complejo volver a ver atrás, porque también entra aquí el problema importante. El edificio no se puede defender solo. El edificio no habla y dice, oye, usuario número 376, fíjate que me pica como acá atrás en la imposta y me puedes subir con una escalera a rascar. No va a decir eso. El edificio también se enferma. ¿Y qué pasa cuando uno se enferma? ¿Cómo sabemos que un cuerpo humano se enferma? Se siente débil. ¿Pero eso cómo se llama? Por los síntomas. Por los síntomas. El edificio también tiene síntomas y los presenta. Estos daños y deterioros que ustedes ya mencionaron son síntomas también de algo que está ocurriendo detrás. Pero también, no nada más es eso. ¿Se acuerdan de la primera gráfica que habíamos comentado del cuerpo humano? De cómo nace, crece, paga impuestos, se reproduce y muere. ¿Qué dijimos que tenía también en parte de ese proceso de transformación de la energía? Tiene una vida útil. De pronto, aquí es volver siempre a esta parte, y es importante. La humanidad ha ocupado también su arquitectura como una manera de proyectar lo que no puede lograr, que es trascender, que es establecer una noción de orden también. ¿Por qué creen? ¿Cuáles son los tipos de edificios que más sobreviven al tiempo? Los estudios arqueológicos, ¿en qué se están haciendo? ¿Qué es Templo Mayor? Díganlo. Es un centro religioso. ¿Y qué tiene al lado también? Un centro. Ajá. Y al otro lado, pero al lado de acá, de este lado de acá. ¿Qué va con la religión de pronto también? Durante muchos años se fue. Punto. El orden político. ¿Qué es la política? ¿Qué es la policía? ¿Qué es la polis? Es buscar un orden social. El gran cambio del nomadismo al sedentarismo es parte de la agricultura, pero es también buscar establecer normas de convivencia. ¿Y esto cómo puede trascender? Estableciendo símbolos que formen este contexto. Por eso los espacios políticos, los espacios religiosos, rituales, que digo, si están aquí arqueólogos o antropólogos, todo es ritual, dirán en algún momento. Sí, porque es una manera de entender nuestra realidad, es de establecer cómo vamos a convivir, cómo se vive, y también eso, que son los mitos son una manera de entender algo que no podíamos describirlo. Hoy le podemos llamar, es que es la precipitación de la presión y la electrólisis, lo que ustedes quieran. Pero antes de todo eso era Dios, y antes de Dios era tal Dios que tenía advocación al tema de un fenómeno natural.
¿Y qué hacemos? No queremos que nos caiga un rayo, bueno, vamos a rezarle a Tlaloc. Que Tlaloc no es de esto, bueno, pues hay que, ¿a quién se les rezan los rayos? Se me olvidaba a Santa Marta, ¿no? Bueno, vamos cambiando de nombres, pero siguen estando los espacios, porque cumplen una función. ¿Y qué es cumplir una función? Es satisfacer una necesidad. Y tenemos necesidades muy amplias, y las necesidades simbólicas son importantes, porque eso también nos da otro contexto importante, la identidad. Sabemos que somos habitantes de este lugar porque vamos a estos lugares, convivimos en estos lugares. Y lo mismo, yo no puedo decir que el centro histórico es el centro histórico si no hablo del Templo Mayor y no hablo de la catedral. Como lo mismo no puedo hablar de Morelia sin la catedral de Morelia. Si yo la cambio, entonces ya no es la catedral de Morelia de cierta manera. Entonces, volvemos a esto mismo también. ¿Cómo esto va a irnos afectando a entender, pues, qué pasa, ¿no? ¿Cómo el mismo edificio nos va a decir, me está doliendo algo? Entonces, volvemos a la misma pauta que les preguntaba, ahora es la que sigue. ¿Cómo se llaman estas piezas? Este material, ¿cómo se llama? Piedra bola. ¿Cómo se le llama también? Piedra río. ¿Otro nombre? Canto rodado. Todas las piedras de río, cantos rodados, etcétera, son así. Nacen así esporádicamente. ¿Qué pasa para que una piedra se vuelva un canto rodado? La corriente lo tiene que llevar a bailar. ¿Cómo se llama ese fenómeno? Erosión. Y todo lo que se le desprende, ¿qué se convierte? Arena. Entonces, para llegar a esto, también vemos que está en un entorno donde tiene que haber agua, donde tiene que haber una pendiente para que pase y se vaya como un río, y tiene que haber más piedras, y tiene que pasar tiempo. Esto a lo mismo pasa para generar los materiales, para generar también los daños y los deterioros. Son varias sumas que con el tiempo, porque esa es una constante que no podemos quitar, va a ser muy variable, obviamente, porque hay humedades que pueden tardar siglos en tirar un muro y de repente se rompió la línea de agua de la colonia y pues ya se me llevó mi barda de adobe. Entonces, un poco para ir resumiendo este punto, ¿sí? Hay tres grandes maneras de clasificar los daños y los deterioros. El primero de ellos, pues obviamente es de origen físico. Tiene que haber una transformación de la energía a partir de algo, pues, de cierta manera tangible. Si sumo el agua y el viento en un material que no tenga una gran resistencia o que tenga cierto tiempo que pase, se va a erosionar, pero desde diferentes formas. En esta imagen, por ejemplo, es un fenómeno bien interesante que se llama alveolización. Se le llama así porque genera estos pequeños huecos como alvéolos, como estas cavidades pequeñas, pero la erosión la han visto, ¿no? Como estaba bien bonita la carita de la estatua de tal personaje de piedra y 200 años después ya aparece Voldemort que ya no tiene nariz. Y puede ser por esto de que durante 100 años le dio el aire de tal temporada, todo el tiempo, pero también, ¿qué pasa si es el pie de un santo? Y es muy venerado, y la abuela de la abuela de la abuela nos dice, siempre que vayas a ver al santo, agárrale su piecito y te persignas. Eso es uno, pero ahora multiplíquenlo por 100 personas durante 300 años, pobre santo, va a estar cojo a la mitad de eso. Eso también es otro tipo de erosión. Por ejemplo, también es otro, dejar algo al sol. ¿Qué le pasa cuando lo dejamos algo al sol? Se reseca, ¿no? Ponen un libro al sol y que era de una portada amarilla
canario y rojo y ya de repente parece color como durazno, pero muy clarito. O sea, se reseca, se quema estos pigmentos. Y cuando se reseca, ¿qué puede pasar? Pierde resistencia, se vuelve más frágil. Y ahora, por ejemplo, en otros materiales como la madera, si yo le he hecho que hay sol y que hay humedad y hay las condiciones, se hincha y se revienta. ajá, pero es una materia orgánica. ¿Qué le pasa a la materia orgánica? Se pudre, ¿sí? Por eso hay una cosa que entra bien interesante. ¿Por qué creen que hay evidencias de estos cimientos de huejote en la zona del Templo Mayor que siguen todavía ahí presentes? ¿Por qué creen que es? Porque se pegaron abajo. Esa es una parte. Por la cal. Porque la cal es un material también que es ¿cómo se llama? ¿Cómo le dicen? Fijacida, una cosa así, ¿no? Ajá, es que tiene una característica ácida. ¿Abrasivo? ¿Cuál? Fijacida. ¿Abrasivo? No, es que no permite que haya crecimiento orgánico. O sea, incluso eso, ¿qué se ocupa para nixtamalizar el maíz? Lo que hace es deshacer esa membrana externa del maíz para eso. Es ácida, incluso eso. Si ustedes un bote de cal apagada, lo terminan de usar, lo limpian, aunque queden restos, ustedes pueden poner agua y es potable, porque es bactericida, llámalo. Tiene una capacidad ácida que no permite que se generen bacterias. Y esas bacterias son las que luego producen que la materia orgánica se pudre. Y bueno, me faltaban los últimos dos. Y ya, por ejemplo, algo que no podemos controlar, que no podemos ni siquiera predecir. ¿Como cuál? Como los sismos. Los sismos no los podemos predecir y estos nos pueden dar muchas variables, pero sobre todo ¿qué es el sismo? Es un movimiento, es un tipo de esfuerzo. ¿Y qué pasa cuando algo llega al límite de sus esfuerzos o su límite de resistencia? Es que aquí es donde entra una cosa bien interesante. En un momento dijeron a alguien que fisuras, que grietas, que esto. Las tres son parte de lo mismo, pero son diferentes. Van de este lado. La fisura es la más ligera, es lo más pequeño. Es prácticamente del diámetro de un cabello, o sea, es menos de 1 milímetro. Y en superficie también debería ser proporcional a eso. Casi siempre las fisuras son solamente estéticas, incluso pueden ser solo que se haya resecado un poquito el acabado. Cuando pasamos de ese límite del milímetro, 2 milímetros de apertura y de profundidad, ya se llama grieta. Pero volvemos a lo mismo, puede ser falla del material, un movimiento, etc. Las grietas se pueden hacer también con el paso del tiempo. El mismo aplanado pues digamos que se cansa, pero pues, ya termina su vida útil. Se fatiga, prácticamente sí, y ese es el término. Y ya cuando superamos los 5 milímetros, y puede ser desde 5 milímetros hasta ver atrás a través de él, ya se llama fractura. Y fíjense una cosa bien interesante. Cuando alguien va luego enyesado, ¿qué luego dicen que les pasó en el brazo, en la pierna, en la cadera? Me fracturé. ¿O qué otro tipo de herida les pueden decir? Me fisuré el codo, me fisuré el metatarso, me fisuré esto, o esto. Las personas que pasan un choque, un accidente automovilístico, pueden llegar a tener eso cuando el cinturón de seguridad les agrieta en algunos casos las clavículas o las costillas o el esternón. ¿A poco no somos muy parecidos o más bien, ¿a poco no los edificios se parecen a nosotros? Nada más que los edificios no se curan a sí mismos, ¿sí?
Nosotros somos esos organismos que curan al edificio. Y ahora hacemos algo más complejo, que ya tembló, pero está lloviendo y hace sol y no hay nadie que suba a barrer la tierrita que se acumula. Y pasó un pajarito que justo hace una hora se había comido un fruto de un tepozán. Y dice, ay, aquí se ve bueno como para baño. 5 meses después, ¿qué vamos a tener ahí? Ahí va a crecer un árbol. O sea, los árboles también no crecen de la nada, pasan por ese tipo de circunstancias. Muchos de estos árboles crecen no nada más desde un fruto, son hasta hechos con base de esporas. Sus mismas semillas, como los dientes de león, tienen estas cipselas, se llaman cipselas, que permiten ser más ligeros que en el aire y van a buscar, y donde agarren tierrita, sol y agua, con eso. Pero ahí entra una cosa bien interesante. Ya empieza a crecer. ¿Qué van a hacer con un árbol así? Por lo menos que tiene una plantita así. Ahí el problema es que cuando ya son árboles de cierto tamaño y llega alguien a decir, pues arráncalo. ¿Qué hacen las raíces? Se van metiendo y se van metiendo. Si yo fuera el tronco de ese árbol y ustedes son la piedra que forma ese muro y llega César y dice, maldito árbol, te voy a arrancar, ustedes se van conmigo. Y eso va a debilitar el muro y eso va a descalabrar al primer cristiano que se pase por ahí sin darse cuenta. No son de pronto, muchas formas de resolver estos temas no se resuelven así. Lleva un procedimiento. Por eso es parte importante que esto lo discutamos, pero vean que entendemos que hablamos de lo mismo. Esto no es ciencia nuclear tampoco, sí tocamos química y física, pero tiene también mucho de este punto de lógica. Y por ejemplo, aquí dejándoles un poco igual en resumen del tema de ya a esta parte de lo de biológicos, físicos, están lo que les decíamos, la flora, la vegetación parasitaria, por ejemplo, en este caso de la ciudad, uno de las especies más complejas que nos ponen a parir gritos en el cielo es el tepozán, es este mismo. Porque cuando lo vean ahí sí traten de atacarlo porque él no mide y se hace un árbol y es un árbol muy grueso y crece muy rápido. Otros detalles son las algas, que son estas como concreciones negras que se clavan a la piedra, o el líquen o el musgo, que parece muy inofensivo, pero como se ancla a la piedra y ustedes luego la quieren arrancar con la mano con agua a presión, empieza poco a poco también a erosionar la piedra. Igual también lo que es el heno. Y otro de los grandes riesgos son también los árboles muertos, porque se vuelven fuentes de incendios, fuentes de fauna nociva, y si se truenan, se llevan o a la iglesia, o al vecino, o al coche del vecino. También, aunque haya árboles cercanos, también necesitan esto que se le llama poda de mantenimiento. Por eso cuando vean luego las brigadas de forestales que están cortando las ramas, no están matando al árbol. O sea, también tienen que cortar de cierta manera porque se vuelven un riesgo para los peatones, para los edificios y para otros más. O esto de que de pronto, aquí es ya muy complicado, pero en zonas, por ejemplo, de Milpalta o de Tláhuac o de Xochimilco, que es pues vamos a plantarle unos arbolitos allá al lado a la iglesia y se va a ver bien bonito, sí, pero eso es hoy, y hoy los dejan y los ven bonitos, y la persona que los sembró 20 años después ya no va a estar.
y esos árboles van a crecer, y es o es el árbol o es el edificio. El árbol va a crecer donde quiera y donde pueda y como sea, porque va a buscar sobrevivir. Y tenga piedra, tenga tierra, tenga metal, lo que sea, lo va a tratar de o esquivar o se lo va a tragar. Entonces ahí ese siempre es parte de algo importante de tocar. El ornato, y en lo general hay una parte que hace un filósofo polaco que se llama Boris Groys, que dice que estamos hoy en día en un momento donde concebimos que lo estético está por encima de todos los demás valores. Si se ve bonito, es más importante que decir, es que esto es una maravilla de la ingeniería. Esto fue hecho por pobladores prehispánicos, con materiales de la zona, con técnicas milenarias, ancestrales y más. O sea, sí, pero se ve feo. Tenemos que también empezar a tomar un poquito de este sopesar. Por eso lo que comentábamos, también nosotros somos orígenes, causas de muchos daños y deterioros, pero también somos partes responsables de cómo resolverlos. Y bueno, junto con pegado, también tenemos lo que son las faunas nocivas, que estos pues, van a dar muchísimos variables de deterioros. Desde que se comen las telas, que se comen la madera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, el tema de las palomas ahorita lo vamos a mencionar, pero por ejemplo, aquí hay un personaje que tiene una doble tarea. Es un parte villano, pero es un parte nuestro mejor aliado. ¿Cuál quien cree ser? La lechuza. Y justo esta especie es importante e interesante porque se le conoce comúnmente como lechuza de campanario. Le encanta vivir en los campanarios. Y que exista, aleja a las palomas, se come las ratas, se comen las lagartijitas, se intenta a comer también a alguno que otro perro, que otro gato, pero pues ahí está. Metemos las abejas porque es algo que también es delicado, porque también las abejas encuentran un huequito y de ahí hacen panal, pero hoy en día, ¿cómo está considerada la abeja? El ser vivo más importante del planeta. Hace 20 años era de, pues échale agua y jabón o échale fuego y ya con eso. Hoy en día todavía no estamos hablando de que sea delito matar un panal, pero cuando lo sea. Y ahí la bronca es esa, es un huequito y tendríamos que prácticamente abrir todo, hacer una como gran cirugía al edificio para sacar ese panal. Hay momentos en que esa operación es imposible de hacer. Y la misma abeja va a ir poco a poco también haciendo más grande su panal, además hasta que se muera la reina. ¿Y qué tal que la misma reina hereda otra y dicen, aquí está, fantástico? O sea, todo siempre va a ir concatenado. Pero si empezamos hoy en día a verlo desde otra perspectiva, a plantearnos desde otro punto de vista, sobre todo que tiene esto tiempos, que es mediano y largo plazo, no solo el corto plazo, no solo lo paliativo, lo provisional, es cuando empezaríamos a ver todo esto. Es como, y esto va justo con el tema de la paloma. El tema de la paloma es como cuando le tiras cloro a una playera negra. El error de esparcirlo pues, ya va a dañarlo, la va a manchar. Las deyecciones de la paloma, eso pasa. Poco a poco, es de pronto muy imperceptible, pero eso necesita tiempo.
Y va a llegar un punto en el que no nada más es toda una colonia, y así como la foto de estas palomas que parece pandilla de sí, por eso, ¿cómo se llama? Cuando el cúmulo de palomas, ¿cómo se llama? Bandada. Llegan a estos puntos, llegan a estos casos. En una de las catedrales de Perú, es un mal chiste, pero pues eso, o sea, de todos los recovecos de la obra arquitectónica que tenía un significado simbólico, eso se convirtió en un almacén de deyecciones de paloma, de restos, de nidos, de restos, de huevos, demás. De verdad, en Milpalta hay unas zonas que están detrás de las pechinas, es una cosa maravillosa, pero sacamos casi 40 centímetros de altura de años de esqueletos y de nidos de palomas. Y eso estamos hablando aproximadamente de hace 20 años. Imagínense cuántos llevaban aquí. Eso se vuelve un sobrepeso también. Eso empieza a sobrecargar también al propio edificio. Vean la cantidad de excremento que había. Ya no hay forma de leer el edificio. Y eso es lo de menos. Luego, teniendo esto que es ácido y eso está tan tallado, tan decorado, lo va a ir erosionando y erosionando, y toda la lectura, toda la parte estética ya no se vuelve a conservar. Y ese es ahí el punto, porque por ejemplo, y eso pasa, eso serían 5 años, y es como, no hay bronca, pero pues, ¿quién se va a subir? ¿Cómo nos vamos a subir? Y así se va subiendo y va subiendo y va subiendo. Y de repente ya es un punto que ni las rosas, Sancho, ni las rosas. Otro de los detalles que tenemos sería la parte química. Este es un ejemplo muy rápido y muy puntual. ¿Conocen indios verdes? ¿Por qué le llaman los indios verdes? ¿Y siempre fueron verdes? No. Tenían una pátina, ¿no? Esa es la pátina. Ya después era verde, café. No, es que esa es la cosa. Hay un punto importante, que es la pátina esta natural, que se genera porque el propio material con el que está construido tiene una base de cobre que a intemperie se oxida y su oxidación es verde. La pátina es, como dice ahí, es una capa, es como una costra, es una piel. Pero luego de repente tenemos estas comunidades de pronto que es ahí está la campana, pero se ve verde, se ve sucia. Saca la carga y púlela. Eso es como agarrar y decirles, híjole, te ves como que muy bronceado, déjate, saca una lija y te quito lo bronceado para que estés parejo. Es prácticamente lo mismo. Si esto se lo quitamos, es como quitarnos la piel. ¿La piel de qué nos defiende? Infecciones. Y una mal forma de limpiar la campana puede estar totalmente estable. De repente entra genera otro tipo de óxido, y ahora sí, agárrense, porque se puede disgregar, se puede delaminar, se pueden pasar muchas cosas dependiendo de la aleación de la que esté constituida la campana. No se diga tampoco también de las esculturas. Y eso pues pasa por esto mismo. O sea, vean, en Europa tienen un montón de estas esculturas así. Hasta los mismos pedestales tienen descubrimientos verdes del exceso de la propia pátina que tiene. Y eso es lo que nos lleva a ese como hasta concepto muy poético que pone la RAE, que es como este carácter indefinible de que el tiempo adquiere, que las cosas adquieren con el tiempo. Es otra manera de decir que nos vemos viejos, ¿no? De cierta manera. Ya no digan, es que te ves muy viejo, es que se ve que tienes mucha pátina, ¿no? Y otro químico, lo que comentábamos, las sales solubles. Eso
Eso es algo que es casi inherente, es como tener un lunar pronto, o sea, son parte de. El suelo es salitroso y ya. Quitarle la característica salitrosa a un suelo es algo muy complejo, pero sí hay formas de cómo irlo tratando. Sobre todo aquí el tema es justo la particularidad de que tenga la suficiente ventilación y la suficiente contacto con el sol para que los cristales de las sales no salgan más allá y no vayan caminando por el muro, que el fenómeno se llama humedad ascendente por capilaridad. Esto es, palabras más, palabras menos, toda la materia tiene como tubitos, y por un cambio en las cargas eléctricas del agua con las sales solubles, va a buscar encontrar dónde encuentre un punto de equilibrio. Y sí. ¿Se podría inhibir ese proceso en un edificio? Permanentemente no, se puede controlar. Se puede controlar por medio de diferentes formas. Se pueden hacer zanjas de ventilación, se pueden hacer, esto es que el muro tienen que excavar un poquito de fuera y poner un material que sea más poroso para que el agua cuando suba la cantidad de humedad se vaya por el lado poroso y no sobre el muro. Pero ya si el deterioro ya afectó la estructura del edificio y ya está carcomiendo en sí las varillas. Ahí sí es borrón y cuenta nueva. Sobre todo en estructuras compuestas de acero, bueno, de concreto armado, ahí sí es prácticamente borrón y cuenta nueva. Esa es luego la otra gran calidad que tenían las construcciones antiguas. Es que ya se está echando a perder, pues hacemos una maniobra medio compleja, pero se puede cambiar piezas. Se puede cambiar y restituir materiales y que siga existiendo el mismo muro. Lo malo del cemento, del concreto armado, es ese, que como se vuelve pues monolítico, lo que le quieras agregar, si no tiene suficiente manera de cómo vincularse, se va a desprender. Por más que esté expuesta la varilla, si no le pones un aditivo no lo va a agarrar. Y la bronca es que si la varilla ya está afectada, que tenga un proceso como que en el fenómeno del metal de acero se llama delaminación, que es que como si fuera una flor, empiezan a hacer láminas y lajas y se expanden. Ese ya no es reversible. ¿Se le podría poner yeso? Podrías. O sea, sí, pero no, se lo va a tirar otra vez. No, ahí sí es casi. Es que habría que ver las condiciones del lugar para saber por qué está sucediendo. Pero sobre todo están siempre relacionadas con esta parte de que si era un espacio que tenía mucha humedad, estaba siempre como junto con pegado a que tuviera iluminación y ventilación natural. La otra es esa que se le haga esta como zanja de respiración y se excava una zanja y esa zanja se rellena con capas de diferentes materiales, sobre todo porosos como la grava de sontle, y acaso cal también, para que por esa pues, cambio de energía de la carga eléctrica que tiene el agua salitrosa se vaya por ese lado y no por el muro sobre el que está. Pero si ya está muy afectado, es borrón y cuenta nueva. Sí. Ahorita mencionaste la cal. ¿La cal puede ayudar al proceso de tratamiento de la salinas? Un poco, pero no es definitivo, porque no la elimina, al contrario, sí la va a absorber, pero va a llegar un punto en el que la propia sal va a empezar a salir y va a tirar la cal. Porque la cosa es que se llaman eflorescencias salinas porque generan este fenómeno como de una flor también. Los pétalos de una rosa no salen de afuera hacia adentro, no salen de afuera hacia adentro, van de adentro hacia afuera.
sea, un granito que va teniendo más agua y más mineral y más va a ir creciendo como de adentro hacia afuera. Y va ensanchándose y va a llegar a un punto en el que lo van a ver. Cuando se puede evaporar más rápido, se hace como ese velo, o se hacen estas como lajitas. No sé si las han llegado a ver. ¿O han escuchado del concepto de la flor de sal? ¿No? Bueno, en el supermercado de especialidades hay sal de mesa y flor de sal. La flor de sal es la misma sal de mesa, nada más que está pasando por un proceso de secado. Es una natita que se hace, pero es una sal que se disuelve más rápido y tiene más sabor. Este tipo de sal las ocupan como para terminar platillos, pero en este caso pasa igual. La cantidad de agua con sales solubles es tal que si le pega rápido el sol y el viento, se genera como ese velito, no logra cristalizarse, solo sale ahí como ese polvito. Pero ya ven que luego parece que parece como un hongo, como que parece que tiene piquitos, como si estuvieran viendo un azotador blanco. Eso es ya porque también tiene más tiempo y está tardando más en evaporarse, le está dando más chance que se acumule. La cal lo que puede hacer es ayudar a que se deseque más rápido, pero eventualmente se va a saturar de sales y se va a caer. O sea, es como, ¿cómo decirlo? Es como tener asma. Es algo que se controla, pero no es como que se puede quitar pues, tan fácilmente, porque está en todo el suelo. Gracias. Sí. Y bueno, aquí es más o menos de cómo se puede ir viendo en todo esto. Y bueno, y ya hablando de esto, tenemos los fenómenos antrópicos. Somos nosotros mismos, ¿no? Los culpables con pulgares, sí. Y aquí queremos enlistar siempre este punto hasta arriba. Con mi maestro tuvimos una vez una charla y salió a colación la palabra inculto. Mi maestro es una persona muy sonriente, es muy alegre, es muy agradable, pero escuchó la palabra inculto y se puso serio. Y sí me dijo directamente elimina esa palabra de tu vocabulario, porque todos tienen cultura, sea el más rico o el más pobre, todos tienen cultura. La cosa para estos temas es que es desconocimiento. Uno entra a la iglesia o a los espacios históricos por diferentes motivos, pero eso no marca que no tengamos cultura. Que no sepamos para qué funcionan o cómo funcionan o para qué estaban hechos, son datos que se aprenden, se olvidan y se transmiten. Y bueno, esto da pie a varios puntos, porque este mismo hecho de no saber, no conocer, da pie a estos puntos, a la destrucción con intención o sin intenciones. Volvemos a lo mismo, es que se va a ver bien bonito, así como todo vacío, sin muros que lo interrumpan. Sí, señor, pero esos muros son de carga. No es que los prehispánicos hayan dicho es que así tiene que ser para que el hombre moderno, nuestros herederos, se enojen porque tienen que pasar 10 puertas para llegar al baño. No son villanos, sí. Tienen una función, tienen un porqué. Que ya no lo ocupemos de esa manera no implica que hay que también cambiarlo tan drásticamente. Sí se pueden adaptar cosas, no niego ese parte, no negamos esa parte, pero hay que tener conciencia de eso. Hay que ver qué es compatible y qué no puede ser compatible. Por ejemplo, esta parte, la parte del desconocimiento.
¿A poco no han escuchado en ese muro, don, nombre genérico de cualquier persona? Juan. Don Juan Pérez el señor ese me dijo que ahí había una olla con monedas de oro. Y ya se aventaron todo ese muro y ese, y no encontraron la olla. Y lo mismo. Bueno, ¿y lo vas a reponer? No, porque me mintieron, pues que se caiga. Y llega la lluvia y eso está hecho de tierra y tierra. ¿Y qué va a pasar? Se dice. Los edificios que hoy vemos hoy en día, sobre todo los templos religiosos de toda esta zona del centro histórico, les quiero causar un pequeño trauma, que no siempre fueron así de pelones que se veía la tierra. Estaban aplanados. Eso es un momento histórico por una circunstancia histórica que quitaron los aplanados, pero no se reintegraron, no se volvieron a colocar para resolver ese tema. El sistema está incompleto. ¿Han escuchado lo de Xipetotec? La deidad Xipetotec. ¿Saben qué significa Xipetotec? Nuestro Señor el desollado. Pues prácticamente los templos están desollados. Sí, por eso es lo que comentábamos. Si nosotros no tenemos piel, ¿qué nos pasa? Se infecta, se puede debilitar y demás. Están de pie porque también la geometría es la geometría. No es tan fácil tirar un muro de 80 centímetros, 1 metro de ancho. Se le han rellenado sus puntos y todo, pero sigue siendo todo esto tesontle. ¿Y qué es tesontle? ¿Cómo es el tesontle? Es poroso. ¿Y qué cabe en esos poros? Sí, ¿se acuerdan de Forrest Gump que dice, y empezó a llover un día y llovía gotas gordas, gotas delgaditas, llovía de un lado, llovía de otro, llovía de abajo hacia arriba? Cuando llueve de lado, pues, ¿dónde va todo el agua que le cae a las fachadas de tesontle? Va al núcleo de esta y va a llegar un punto en que se satura tanto que de repente es pues también está pelón por dentro. Pues ¿quién lo quitó? Pues solito se cayó por la cantidad de humedad que guarda de pronto el muro, el aplanado de adentro, con todo y sus pinturas murales, con todo eso, se va. Pero volvemos a lo mismo, es algo que no pasa de la noche a la mañana, va a pasar a lo largo del tiempo. Y ahí es una cosa interesante generacional, porque si no hay quien transmita decir es que así no era el edificio, ¿cómo lo vamos entonces a conservar? Y si buscan fotos históricas, por lo menos encontrarán alguna que todavía tiene aplanado. Me van a decir que entonces eso es falso. Las crónicas incluso mismas dicen eso. Se aplanaban los edificios. Hasta en los mapas están representados hasta con un sistema pictórico de sillares. Y eso lo vamos a platicar también mañana. Volvemos a eso. ¿Quién es el malo de pronto aquí? Y bueno, ya para ir concluyendo un poco esta parte, todos estamos aquí, cada uno en su esfera, pero al final de cuentas, si todos entramos al mismo tiempo, al mismo espacio, ¿qué somos? Y como usuarios, por eso es lo mismo que decíamos, vamos a hacer uso del espacio, vamos a resolver una necesidad que tenemos, porque es la tradición, que porque es mi trabajo, que porque es mi caso de investigación, que si es para generar dinámicas sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Todos tenemos derecho a ocuparnos, pero también tenemos cierta responsabilidad en verlos. Y por eso es esta parte de la plática. Sí conocen los materiales,
sí conocen los deterioros. También tienen este punto de poder decirle a la parte del instituto, a la parte de los sacristanes, del padre, demás. Oiga, padre, se ve que tiene ya humedad, ya habló a que alguien lo atienda. Esas son parte de las circunstancias que apremian llevarnos a estos puntos. Todos participamos, si todos nos ocupamos, también lo podemos ayudar. No necesariamente de que todos así de, órale, todos a cargar un bulto de cemento y a pegar ladrillo. No, para eso también estamos de este lado, los especialistas, los que nos metemos a ver todo este tema. Porque es lo mismo, ustedes no van al mecánico a sacarse una muela. Porque entonces de pronto le dejamos el edificio a alguien que dice, no, ponle una viga de acero y se va a ver aquí muy padre. También, y es por este mismo punto, el edificio tiene un uso y cubre una necesidad, entonces eso genera sentido. Entonces, para ir cerrando un poco esto, ven que sí saben de materiales, quizás no saben de dónde venían, pero sí los conocen porque los vemos a diario. El hecho es de que hacerlos tan cotidianos de repente pasan a un segundo plano. Pero este es el punto, por eso hacemos esta charla de esta manera, para motivarles, para darles otra vuelta, porque si les dijéramos así de una roca intrusiva es un fenómeno físico, eso en el libro está bien, pero eso nos sigue haciendo una barrera para poder entenderlo. Y por eso en este punto es justo eso. Todos somos usuarios del edificio y cada uno va a tener una manera de cómo tomar esa responsabilidad por este edificio, por disfrutar esto que dejaron hace 400 años. También nos queda a nosotros cómo lo vamos a legar a las generaciones que siguen. Y bueno, esto sería todo por hoy y los esperamos mañana para continuar con esta segunda parte, que ya sería la conjugación de todos estos ahora en los sistemas constructivos y unos cuantos detallitos más.